Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 7 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy se celebra en la Corte Constitucional la increíble, la inexplicable, la absurda, la grotesca audiencia para saber si en Colombia se puede asperjar con glifosato o no los cultivos ilícitos que están en la mitad de la selva. Entonces, estos sabios biólogos y médicos y científicos en todas las ramas del conocimiento humano van a determinar si es verdad o no es verdad el argumento, el pretexto ridículo que tuvo el exministro Gaviria siguiendo las órdenes del presidente Santos para cumplir las exigencias de las FARC y eliminar el glifosato de la fumigación aérea. El presidente Duque se va a batir y va a decir que el glifosato es la mejor alternativa, pues no faltaba más, eso está probado, demostrado, no hace daño, y si lo hiciera, recordemos que el glifosato se tira en la selva donde están los cultivos ilícitos y entonces ahí es la Sociedad Protectora de Animales la que tiene que intervenir porque los micos y las culebras tendrían problemas. Esto es ridículo, esto es absurdo. La Corte Constitucional es la culpable del crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en Colombia, que ya nos dieron unas cifras siempre menores, que son las de CIMSI, siempre menores con respecto a las que da la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que está mucho mejor informada y que tiene mejores satélites, por supuesto, pero a 2017. Los de 2018 no nos lo cuentan porque el crecimiento de los cultivos es exponencial, exponencial. Nos comió el narcotráfico, mientras la Corte Constitucional convoca audiencias. Hombre por Dios, hombre por Dios. Jesús con su látigo sacando del templo a los bandidos. ¿Cómo hace falta Jesús? ¿Cómo aprecia la periodista Salud Hernández Mora el escándalo en la JEP? Hoy les tenemos otro, tal vez peor que todos los demás. Tal vez peor que todos los demás. Demar Córdoba se los va a contar, pero prepárese psicológicamente para algo que sí se sale del mapa. Bueno, todo se sale del mapa, lo de la JEP se sale del mapa todo. Eso no sirve sino para hacerlo trizas. La minería en Colombia y la reunión en Canadá, la reunión mundial en Canadá sobre minería, que acaba de celebrarse. Hablará con nosotros la señora viceministra de Minas, porque siempre tuvimos la convicción de que la minería era una alternativa importante para el desarrollo y para la economía de estos países. Ya la están convirtiendo en un tabú. La viceministra, la doctora Carolina Rojas, estará con nosotros hablándonos de ese tema. La marihuana no es un juego, o tal vez sí es un juego, pero un juego mortal. Todos los días salen estudios que ponen en alerta a la gente con respecto al uso de la marihuana, porque nos están haciendo creer que lo grave es la cocaína, las anfetaminas, los narcóticos químicos, pero que la marihuana no, que la marihuana es un deleite que uno se puede dar tranquilo y que no pasa nada, no pasa nada. La marihuana es terrible, es espantosa y afecta especialmente el alma, la capacidad de comprender y de evolucionar de los jóvenes cuando la consumen. Y hay un último estudio que dice que los jóvenes enmarihuanados están probando antes de los 10 años de edad. No hay derecho, no hay derecho.
en guardia contra la marihuana, por Dios. El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, pagó los $9 millones de fianza y salió de la cárcel casi disfrazado. Deshonrado, vuelto pedazos, uno de los hombres más poderosos del mundo, el CEO de Nissan, convertido en un criminal por negocios sucios desde la presidencia de Nissan. El gigantesco déficit comercial de los Estados Unidos llegó a $621 millones, es el más alto en 10 años. Moraleja, los recaudos arancelarios de Trump no sirvieron para nada. 621 millones de dólares de déficit. ¿Y eso cómo es posible? Porque los Estados Unidos tienen la ventaja de que paga sus importaciones con su propia moneda. Por eso hay tantas reservas monetarias de los Estados Unidos en países exportadores como por ejemplo los países asiáticos. Corea del Norte reconstruye base de misiles que había empezado a desmantelar antes, y al parecer estos trabajos se iniciaron después de la fallida reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un. Es lo que parece. Lo cierto es que Corea del Norte, lejos de parar su programa nuclear, lo está incrementando. Piden deportación de los Estados Unidos de Gabriela Chávez, la hija de Chávez, que parece ser la mujer más rica de América. Es la señora Gabriela Chávez. Y uno se pregunta, ¿y por qué no le quitan los bienes? Esos bienes no son bien habidos, eso sí con absoluta seguridad. ¿Por qué no hay extinción de dominio para los bienes de Gabriela Chávez en lugar de tomarse la molestia de expulsarla de los Estados Unidos? Quítenle los bienes. En El Salvador pasa lo que en Colombia. Todas las leyes actuales están haciendo convergencia hacia la impunidad total de los delitos atroces que se cometieron durante la guerra civil en ese país, especialmente por los grupos comunistas. También parece que funcionarios del Estado y policías fueron bastante eficaces en eso de violar los derechos humanos en El Salvador. Impunidad total, es decir, otra JEP en El Salvador. El mal ejemplo cunde. En Afganistán hubo un ataque a una empresa constructora. Murieron 15 empleados y 5 atacantes. En Bolivia, el candidato de la oposición, Carlos Mesa, está empatado con Evo Morales en intención de voto, pero las elecciones solamente serán en el mes de octubre próximo. Evo Morales, contrariando todas las reglas de la Constitución boliviana, todas. Pero tiene amigos en lo que sería el equivalente del Consejo Nacional Electoral en Colombia, y le organizaron lo que conviene para que se presente otra vez como candidato. En la Gran Bretaña hay un aumento de homicidios juveniles con arma blanca, tan alto, tan problemático, que hubo una reunión especial del Consejo de Ministros de emergencia, de especial y de emergencia, para tratar este tema. En Colombia, hoy inaugura con subsidio su espléndida y modernísima clínica en la paralela de la autopista número 9467. Con subsidio, un modelo que muchos debieran seguir. ¿Qué es lo que pasa con el profesor Darío Acevedo? Su nombramiento alebrestó el gallinero de la izquierda, y todos están iracundo. ¿Sería que esa izquierda estaba pensando en mantener los contraticos que se han celebrado con ellos para que sigan contando la verdad que les da la gana de contar? Es decir, una verdad completamente sesgada, mejor dicho, una verdad mentirosa, si se nos permite la contradicción en los términos.
por qué el quiebre de lanzas contra el profesor Darío Acevedo, pero ha sido con una furia de la izquierda absolutamente desconcertante. Hay sobre esto un excelente escrito que les recomendamos del profesor Jaime Jaramillo Paneso. Se lo recomendamos sobre el tema del nombramiento de Darío Acevedo en la memoria histórica del país. El puente Isgaura. ¿Recuerdan ustedes ese puente que es como un acordeón y que los contratistas están diciendo que no, que eso no tiene ningún problema, que es que los puentes son así, que nos muestren otro en el mundo que se parezca a un acordeón? Ya la Sociedad Colombiana de Ingenieros está diciendo, tenemos fotografías de fisuras muy peligrosas, no reciban ese puente. Pues que no puede ser, es que los puentes no son como acordeones en ninguna parte del mundo, o muéstrenos otro parecido. Maduro, en Venezuela siguen pasando cosas inauditas. Hay que ver a los niños venezolanos que tienen su colegio, su escuela a este lado de la frontera, las condiciones en que tienen que pasar por las trochas, por ríos, metidos en unas balsitas inverosímiles para llegar a su escuela. Es que no tienen corazón, no los dejan pasar por los puentes. Este señor Maduro es un criminal, pero de muy baja estofa. Nueva prórroga para el Galeón San José. Esto es un encarte. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con las sentencias y con el proceso que culminó hace mucho tiempo con Sea Search Armada, una firma que localizó hace tiempos el Galeón San José, que lo denunció, que inició pleitos que terminaron en la Corte Suprema de Justicia con sentencias ejecutoriadas? El señor Santos se iba a pasar por encima de todo eso para darle el contrato del Galeón San José a unos amigos suyos de Londres. Ese era todo el tema. Y no alcanzó, no pudo. Y ahora tenemos el encarte y tenemos el problema del Galeón San José. Último atentado contra el oleoducto Trasandino en Mayama, Nariño, causó un grande incendio que al parecer fue controlado en los últimos minutos. El ELN sigue haciendo sus gracias. ¿Quién es el exviceministro Juan Sebastián Rosso? Un joven muy hábil y muy capaz, porque ha sido o fue en su momento, no sabemos si ahora esté superado, el más joven ministro que tuvo Colombia en mucho tiempo. ¡Ave María, qué talento tan especial! ¿Quién será ese joven? Pues fue contratado por 113 millones de pesos por 40 días. ¿Quién lo contrató? La misma señora María del Pilar Bahamón, ya famosa en los anales de todo este escándalo, y ella había sido su asesora en el Mintic. De manera que tú me das, yo te doy, yo te devuelvo, tú me contratas, yo te contrato, todo con la plata del Estado. Y hay que ver el objeto contractual que parece redactado por Cantinflas, pero en el momento más brillante de sus películas cantinflescas. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los más grandes pensadores que dio la humanidad, a Santo Tomás de Aquino, que murió precisamente un día como hoy. Nadie supo finalmente de qué. Murió muy tranquilo, murió en su postura siempre angelical, siempre mirando hacia la divinidad a la que logró definir como nadie para penetrar en unos estudios teológicos que no habían sido logrados nunca y que no han sido superados después. No ha habido un teólogo como Santo Tomás de Aquino. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali
y 9:70 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Que a Tito Schipa, uno de los más grandes tenores líricos que produjo el mundo en el siglo XX. Tito Schipa, quien está interpretando A la orilla del Palmar, de Manuel María Ponce. Tito Schipa, corregimos, ayer decíamos que no había venido a Colombia. Gracias a nuestro oyente que nos corrigió, sí vino a Colombia en 1954 y cantó en el Teatro Junín de Medellín. ¿Qué haríamos sin nuestros oyentes? Tito Schipa, con esa voz prodigiosa, con esa canción bellísima. Cristina Londoño, saludemos la mañana. Buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, Cristina, muy poco tiempo en Washington y ya tenías una entrevista con Pompeo y ahora la tienes con Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos culminantes de esa entrevista que te concedió el segundo hombre más poderoso de los Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence? Bueno, papi, primero que todo tengo la fortuna de trabajar con un equipo espectacular en el noticiero Telemundo y tengo una jefa que, Lori Montenegro, fue durante años la jefa de la corresponsal aquí en Washington. Está muy conectada y bueno, entre las dos estamos avanzando. Este logro es
totalmente de ella y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mike Pence. Él tenía una presentación en la coalición y estando allí fue que salió y tuvo unos minutos para dedicarnos a nosotros. La primera pregunta claramente fue sobre Venezuela, sobre la situación en Venezuela. Él acababa, pues hace muy poco llegó de Colombia y está muy impresionado con el presidente encargado Juan Guaidó. Dice que es una de las personalidades de los políticos más valientes que ha conocido en su vida. Le pregunté que si Estados Unidos había tenido que ver con el hecho de que Nicolás Maduro le hubiera permitido el regreso a Juan Guaidó. Él no contestó puntualmente esa pregunta, pero sí dijo que Nicolás Maduro es un dictador que no tiene ningún motivo legítimo para estar en el poder y que Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Juan Guaidó y que desde entonces ya son más de 50 las naciones que se han unido a los Estados Unidos. Le pregunté que si en algún momento le había dado algún tipo de plazo, que si tenía algún ultimátum, y él dijo que no existe el ultimátum, que Estados Unidos cree que son los ciudadanos venezolanos siguiendo a la Asamblea Nacional los que han hablado y que el presidente Guaidó ya ha asumido la autoridad bajo la Constitución. Dicen que ellos van a seguir ayudando y comprometidos con la crisis humanitaria y que ya le está llegando la hora a Nicolás Maduro para irse. Dice que el mundo entero tiene que proteger y tiene que apoyar a Juan Guaidó y que Estados Unidos va a continuar estando con la libertad. Dijo incluso en su discurso que viva Cuba libre. Él no habla mucho español, pero dijo viva Cuba libre. Dijo que Nicolás Maduro es una marioneta del régimen de La Habana y que también le tiene que llegar su hora a Cuba. Después toqué con él los temas que son más difíciles en este momento aquí en los Estados Unidos, la declaración de emergencia del presidente Donald Trump. Ahora son varios de los funcionarios del gobierno Trump que están destacando las últimas cifras que ha revelado la patrulla fronteriza de la gente que está cruzando la frontera. Están hablando, por ejemplo, de 76,000 inmigrantes detenidos solamente en el mes de febrero. Esto es un aumento de más del 300% en relación a febrero del año pasado. Están hablando de que en el año fiscal, es decir, de octubre a febrero o al mes de febrero, en los meses que contaron 5 meses, han interceptado unos 70 grupos de 100 personas en la frontera. Y dicen que esto es una crisis. Están diciendo que el sistema está a punto del colapso y por eso están destacando que es necesario la declaración de emergencia del presidente Donald Trump en la frontera porque necesitan los $8,000 millones que el presidente se destinó a su gobierno con esta declaración de emergencia, aunque es conocido que ya son varios líderes republicanos del Senado que han dicho que están dispuestos a votar en contra de esta declaración de emergencia. El vicepresidente Pence dice que sí hay una emergencia en la frontera, que es necesario ese dinero, y yo le pregunté de la otra promesa que le hizo el presidente Trump a los jóvenes soñadores y a los que tienen los inmigrantes que tienen beneficiados por el estatus de protección temporal, el TPS, que son cientos de miles de salvadoreños, nicaragüenses, haitianos a los que están dejando que expiren esos beneficios y los dejan a las puertas de la deportación. Le dije, el presidente Trump prometió tratar a esos jóvenes soñadores y a estos tepecianos con corazón. Y me dijo de una manera muy bonita, pero muy tajante, que no va a haber ningún beneficio para esos grupos hasta que no haya seguridad en la frontera. Entonces volvemos a muro o nada. Está puesta la mesa para las próximas elecciones, papi. Esta es la batalla, y el otro grito de batalla que estableció primero el presidente Trump y ahora me recordó
Mike Pence es que esta contienda electoral es entre la libertad y el socialismo, que dice que el socialismo se está tomando a la extrema izquierda del Partido Demócrata. Pues 1.000.000 de gracias, Cristina, y ahí tenemos pues los grandes temas de la política americana del momento. El problema enorme de Venezuela y Cuba, porque son dos problemas íntimamente relacionados, y por otra parte el problema de la frontera, del muro y de esa masa gigantesca de migrantes que están saliendo de Centroamérica, porque Centroamérica no es un lugar donde se pueda vivir. De otra manera nadie correría tantos riesgos, recorrería tantos caminos, asumiría tantos peligros si no fuera por la desesperación en que se encuentran en sus propios países. Cristina, muchísimas gracias y congratulaciones de nuevo. Gracias, papi. Muy buenos días y buenos días a todos. Bueno, queridos amigos, ya ven pues cómo Cristina Londoño habla primero con Mike Pompeo, luego habla con el vicepresidente Pence y los temas que se están tratando en los Estados Unidos y que van a ser definitivos para las próximas elecciones. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana poniendo el ojo en la Corte Suprema de Justicia, en donde se tramita en este momento en la Sala Civil una tutela presentada por la defensa del exministro Andrés Felipe Arias Leiva, una tutela que se presenta en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual, recordemos, pues no cumplió con lo que ordenó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es el garantizarle una segunda instancia a él, a Andrés Felipe Arias Leiva, en este caso pues que ya lleva varios años y por el cual él se encuentra condenado en Colombia con una sentencia que, hay que decirlo, no está en firme y es solicitado en extradición a través de un tratado que no existe. Recordemos que Andrés Felipe Arias se encuentra en este momento recluido en una cárcel en el sur de la Florida, esperando pues el proceso de extradición que se adelanta en su contra. Pero entre tanto se está dando la pelea en Colombia, se está haciendo ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil, a través de sus abogados, el doctor Víctor Mosquera, y a través del doctor Marcel Tangarife, quienes presentaron una acción de tutela precisamente en contra de la Sala de Casación Penal de la misma Corte, para que se le garantice entonces la segunda instancia al doctor Andrés Felipe Arias. Pero, ¿qué pasa? Que ayer se llevó a cabo pues la reunión de la Sala Civil y no se obtuvo la mayoría necesaria para la aprobación del proyecto de fallo, cuyo sentido pues no conocemos, no sabemos en qué sentido estaba proyectado este fallo. Lo cierto es que no hay una mayoría para la aprobación y el debate continuará entonces para esta acción de tutela. Una acción de tutela en la que, además, hay que decirlo, fueron llamados como terceros interesados la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Delegada para la Casación Penal, el Ministerio de Agricultura y el mismo Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Casi todos contestaron, o en realidad todos, menos el Comité de la ONU, que pues no va a contestar porque ya le dio un plazo perentorio al Estado colombiano de 180 días para cumplir, garantizándole a Andrés Felipe Arias la doble instancia. Quienes sí contestaron pues fueron los de la Presidencia de la República. Los de la Cancillería lo hicieron a través de 4 distintos memoriales. Así que pues también entran en este baile al que pues les toca presentarse, y no conocemos por supuesto el alcance de las comunicaciones que radicaron ante la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que la Cancillería pues se manifiesta, lo hace también la Presidencia de la República, lo hace también la Procuraduría Delegada para la Casación Penal y el Ministerio de Agricultura. De nuevo, no conocemos pues el alcance de lo que han respondido como terceros interesados en este proceso, pero lo cierto es que hay un proyecto de fallo ya presentado a consideración de los magistrados, pero no hay una mayoría para la aprobación. Así que el debate continuará en esta acción de tutela, con la que esperemos a Andrés Felipe Arias se le garantice la doble instancia a la que tiene derecho. Todos en el mundo, todos los funcionarios del mundo, todas las instituciones del mundo están obligadas a respetar el derecho humano a una segunda instancia.
menos la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Vaya, vaya, vaya. Todos los ciudadanos de este mundo, todas las personas en este mundo, hoy tienen el derecho a una segunda instancia. Menos Andrés Felipe Arias Leiva, de Colombia. Por Dios, ¿hasta cuándo, Catilina? Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ya hay información sobre el periodista estadounidense Cody Whitley, quien fue secuestrado por la tiranía de Maduro, específicamente por la contrainteligencia militar venezolana. Ya se pudo comunicar el periodista y se sabe que será deportado hoy jueves hacia Estados Unidos. La liberación del estadounidense fue confirmada por el senador republicano Marco Rubio. Ellos hacen esto por una sola razón, para intimidar a los periodistas a que no reporten sobre Guaidó y las condiciones en Venezuela, dijo el señor Marco Rubio en referencia a la tiranía chavista. De otro lado, una solicitud registrada en la plataforma We the People de la Casa Blanca, que ya cuenta con más de 30,000 firmantes y que necesita 100,000 firmas para obtener una respuesta de la Casa Blanca, pide que la hija del expresidente Hugo Chávez, María Gabriela Chávez, delegada permanente de Nicolás Maduro ante la ONU, sea deportada de Estados Unidos. En el documento se lee: ella, María Gabriela Chávez, representa un régimen de narcotráfico y un estado terrorista. Recordemos que esta mujer tiene una fortuna de $4,197 millones. Además, está cobrando un sueldo por un trabajo que no está desempeñando. También ayer, diferentes activistas cubanos reportaron que el régimen castrista está reclutando jóvenes en Cuba para ir a Venezuela a defender a Maduro. Que el mundo sepa la verdad de lo que está pasando en Cuba. Están citando a los jóvenes, los están haciendo comprometerse, firmar para ir a Venezuela cuando haga falta, dice un cubano en un video publicado por el famoso periodista Yusnavi Pérez. Son jóvenes que no están listos para ir allá. ¿Con qué razón quieren que esos jóvenes vayan a Venezuela a ayudar a una dictadura? Eso está mal. ¿Y qué pasa con el pueblo de Cuba? ¿Que se siga muriendo de hambre? Continúa el hombre en el video. La reconocida activista Rosa María Payá hizo la misma denuncia. En su cuenta de Twitter publicó lo que sería una planilla de reclutamiento forzoso que se está utilizando en las empresas estatales en Cuba. También nos alertan madres desesperadas. Sus hijos que cumplen servicio militar obligatorio en Cuba las llamaron para despedirse y decir que se los van a llevar para Venezuela, precisó Payá. Para finalizar, las noticias que nos llegan sobre Venezuela: ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reveló que el gobierno del presidente Donald Trump revocará la visa a 77 venezolanos, entre ellos funcionarios del gobierno del tirano Nicolás Maduro y sus familiares. Muchas noticias desde Venezuela y recordemos además que para este sábado se prepara un gran paro nacional. Un gran paro nacional este día sábado. Maduro también convocó a su gente a una gran manifestación y ahí seguimos soportando ese tirano. Pero le ha rendido a la señorita Chávez, ¿no? O a la señora Chávez, a la hija de Hugo Chávez, $4,190 millones, ¿es su fortuna? Sí, señor. Es que es muy hábil ella, es muy hábil. Nadie ha podido saber en qué. No ha tenido negocio, profesión, oficio, y ya tiene $4,190 millones en su patrimonio. Eso está bien, eso es un régimen absolutamente transparente y cristalino, el de Chávez Maduro. ¿Por qué no le quitan los bienes? Es lo que uno se pregunta. Pero bueno, tal vez no tengan allá una especialista como Sara Magnolia Salazar en extinción de dominio para que arregle el problema en un momentico. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Uno con la Justicia Especial para la Paz, o la también conocida JEP, no termina de sorprenderse. Cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo, funcionarios investigados por favorecer a los guerrilleros de las FARC, un fiscal que no solo pretendía interferir en el proceso de extradición de alias Jesús Santrich, sino que estaba negociando el envío de 120 kilos de coca a Roma, aparece la nómina secreta de la JEP, donde están los hermanos de la presidenta de ese tribunal, doña Patricia Linares, y otras especies más detestables la una que la otra. Ayer Sergio nos hablaba de los primeros contratos secretos, como el del esposo de doña Patricia Linares, que también lo supo ubicar, la de sus hermanos, y el contrato de Miguel Samper Stross, el hijo del expresidente Samper, por 50 millones de pesos en una ejecución de 34 días.
Apareció pues el contrato en las últimas horas del ex viceministro de las TIC de Juan Manuel Santos, es el señor Juan Sebastián Rosso Rengifo, valga decirlo, el yerno del director de Caracol Radio, el noticiero, Darío Arizmendi, por un valor de 113 millones de pesos para ejecutar una asesoría en 34 días. Viendo las cosas así, Sergio lo decía en son de chiste esta mañana, le fue muy mal a Miguel Samper porque le pagaron 50 millones por 34 días y a este señor le pagaron 113 millones por los mismos 34 días. Sí, salió tumbado Samper. Sí. Yo creo que va a presentar una tutela. El caso es que lo que tenía que hacer este señor ex viceministro Sebastián Rosso era asesorar a la JEP para la construcción de la línea base de percepción de sus diferentes grupos de interés de orden nacional, internacional y territorial. Lo voy a traducir, lo voy a traducir. ¿Quiere repetir? No traduzca, repita. Lo voy a repetir, listo. La construcción de la línea de base de percepción de sus diferentes grupos de interés de orden nacional, internacional y territorial. Bueno, si ustedes entienden una palabra de eso, por favor comuníquense con la hora de la verdad. Pero bueno, mire, yo les adelanto un poquito de eso. La idea de Rosso era el apoyo en la concepción de mensajes estratégicos orientados a mejorar la comprensión, posición y expectativas en algunos grupos de ciudadanos. Es a comunicar lo que está haciendo la JEP de manera que el pueblo la pueda entender. Desde el 27 de noviembre del 2018 y se terminó el 31 de diciembre del mismo año, o sea, del año pasado. Tenemos que pedir también que nos den copia del documento producido por este caballero, ¿no? Porque debe ser iluminante. Debe ser impresionante, ¿cierto? Impresionante, sí, claro. Debe ser. Es decir, pero cómo la JEP va a llegar al pueblo comunicándole lo mucho que está haciendo y la concepción de esa comunicación con la línea de base de no sé qué diablos. Bueno, pero vea que o sea, lo que acabo de decir no es lo grave realmente de la noticia. La noticia grave viene a continuación. Se conoció de un contrato de la señora Nadia Gabriela Triviño López por más de 78 millones de pesos para ser ejecutado este 2019 con el objetivo de prestar servicios profesionales en las labores, óigase bien, de asesoría jurídica, atención integral y defensa judicial de las personas que comparezcan ante las salas de las secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. Ahí también nos estamos perdiendo. Lo grave del asunto es que la señora Triviño, pues obvio, le ha servido de defensa a un sujeto como alias Iván Márquez. Y hay otro contrato para el abogado William Alberto Acosta Menéndez por 78 millones de pesos también para brindar asesoría a la JEP. Y también este señor hace parte de la Fundación Lazos de Dignidad, que es la fundación que está detrás de la solicitud de libertad a alias Jesús Santrich. En resumen, los abogados de los terroristas de las FARC son contratistas de la JEP, lo que quiere decir que ese tribunal le paga los honorarios de sus propios procesados. ¿Cómo funciona eso? O sea, no, eso sí. ¿Hay eso algún sí, tribunal en el mundo que le pague al abogado del que está acusado? No, por eso se ha dicho que la JEP no tiene repetición en el mundo. ¿Cómo le parece? El juez pagándole a la persona que juzga su abogado. Tenga su abogado, pero tranquilo que yo le pago los honorarios, usted no se moleste. Yo, juez, le pago los honorarios a su abogado, señor procesado. No, eso sí, mejor dicho, esto sí es la tapa de la olla, de aquí sí no se sigue nada. Corruptelas de la JEP y esta. Pero pues estará justificado porque ahí ellos dicen que son asesores de la JEP para poder brindar, válgame la redundancia, asesoría jurídica a los miembros que comparezcan ante las salas. Quiero saber o preguntar, ¿será que algún militar ha tenido los servicios de estos asesores? No, pero además, defensores de oficios, usted sabe que siempre son gratuitos, ¿no? Además. Si a usted lo nombran defensor de oficio, a cumplir, pero a usted no le pagan, porque se nombra defensor de oficio al que no tiene cómo costearse un abogado remunerado. Entonces, defensor de oficio, venga, trabaje, y trabaja gratis. No me imagino a la Corte de los Estados Unidos pagando los abogados del Chapo Guzmán, por ejemplo. Hágame usted el favor, hágame usted. No, este sí es el campeonato mundial. Cindy la Rota. Doctor Fernando, compañeros, y muy buenos días también para todos nuestros oyentes.
Hoy se realizará la audiencia pública en la Corte Constitucional para revisar una sentencia emitida por esta Corte que condiciona el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos porque supuestamente tiene grandes afectaciones para la salud. A la audiencia asistirá el presidente Iván Duque, así como varios ministros de su gobierno, que ha insistido que regrese la fumigación con este químico, pues es fundamental para hacerle frente al crecimiento desmedido de cultivos en el país. También fue llamado el expresidente Juan Manuel Santos, culpable del aumento exponencial tanto de los cultivos de coca como de la producción de cocaína en Colombia, pues durante 6 años, a cuenta de sus negociaciones en La Habana con las FARC, fue cómplice de que los bandidos se tomaran nuevamente el país y además los benefició con impunidad. Expertos, académicos y ambientalistas también expondrán sus argumentos en esta audiencia pública. La idea es que la Corte Constitucional escuche todas las opiniones sobre por qué sí o por qué no debería permitirse nuevamente el uso de glifosato en las aspersiones aéreas. Muchos que dicen llamarse expertos, incluso la Organización Mundial de la Salud, han dicho que la fumigación de glifosato debe suspenderse definitivamente porque es nocivo para la salud y que puede causar cáncer. Sin embargo, debemos recordar que este químico es usado en cultivos de pan coger como la caña, como el café, como el plátano, tomates, que son productos que consumimos regularmente. También debemos recordar que recientemente Anvisa, que es la autoridad sanitaria de Brasil, determinó que en una evaluación realizada se concluyó que no hay pruebas suficientes para considerar el glifosato como cancerígeno. Y en México tampoco es considerado de alta peligrosidad. Así lo explicó María Colín, promotora legal de la organización ambientalista Greenpeace en ese país, en una entrevista que le dio a la agencia española de noticias EFE. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿a quién afecta realmente la fumigación de cultivos de coca en Colombia? Pues, doctor Fernando, obviamente a todos estos bandidos que hacen vida alrededor de esos cultivos, pues allí no hay nada más. La pregunta también que debemos hacernos es ¿será que la Corte Constitucional quiere seguir protegiendo el negocio de estos narcocriminales como se hizo en tiempos de Santos? Por ahí vi a unos ambientalistas protestando en Francia porque se ha descubierto que el vino francés tiene glifosato. Si eso fuera dañino, no habría francés con vida. Ninguno. Porque los franceses toman su vinito siempre a la hora del almuerzo y a la hora de la comida. En lugar de agua toman vino. Sí. Si el glifosato fuera dañino, estarían muertos todos. Muy bien. Y noticia de última hora, queridos amigos, está cerrado el aeropuerto El Dorado. ¿Sabe por qué? No, señor. Porque en varios aeropuertos están sobrevolando gallinazos, aves, y entonces son un peligro y tal. No, ahora es un dron. Hay un dron sobrevolando el aeropuerto El Dorado y el aeropuerto está cerrado. Increíble. Hágame. Y no hay alguien que pueda hacer algo contra el dron. No, y eso ya ocurrió tal vez en Europa, me parece, ¿no? Hace poco. Bueno, no sabía, pero esto está pasando en este Estados momento Unidos. en el aeropuerto del Dorado. Y en un minuto estaremos con la periodista y columnista hispano-colombiana o colombo-española, como ustedes quieren, Salud Hernández Mora. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Esta es la hora de la verdad.